por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Gracias a Dios. Bien. Yo quiero hablarles en esta mañana de lo que es el Evangelio del Reino y la religión del Evangelio. Son dos cosas diferentes, pero que muchas veces nosotros transitamos en la religión del Evangelio. Y en esta palabra, que les decía recién, puede ser confrontativa, pero el Señor lo hizo y sigo ese camino. El camino de que despertemos muchas veces de transitar en una religión para comenzar a vivir lo que el Señor enseñaba y predicaba, el Evangelio del Reino. Si ustedes van a los Evangelios, Él siempre predicaba el Evangelio del Reino. Es decir, lo que Dios busca es gobierno en nuestros corazones. Dios busca gobernar nuestra vida. Dios busca tener gobierno en la iglesia. Esto es establecer el reino. El reino no es geográfico. El reino es una condición espiritual en nuestra vida. Y en lo que cuando veía las multitudes, Él se conmovía y le decía a sus discípulos: tengo compasión de la gente porque andan como ovejas sin pastor. Es decir, ovejas sin pastor quería decir que había un desgobierno en las personas. ¿Y quién era el que gobernaba? Era cualquier otra cosa menos Dios. Entonces, por eso Él siempre predicaba el Evangelio del Reino. Es el Evangelio que lleva, primeramente a través de la salvación, entrar a vivir la realidad del gobierno de Dios en cada uno de nosotros. Amén. 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 Entonces, en esta mañana también dado gracias al Señor por la salud del pastor Oscar. Amén. Saber que fue un momento de crisis, un momento preventivo, también fue la mano del Señor actuando en la salud de vuestro querido pastor, agradeciéndole al Señor por él, por Mariel, el cuidado que tienen, la familia y el cuidado de ustedes. Amén. Amén. El cuidado de ustedes. Amén. Amén. Porque la congregación tiene que velar y cuidar por su pastor. Amén. 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 La iglesia tiene que velar y cuidar de su pastor. Amén. Tiene que velar. Si algo me caracterizó en todos los años que pude ejercer esta tarea, es siempre hablar de las congregaciones que cuiden de sus pastores, que velen por sus familias, velen por sus hijos y que siempre puedan entonces saber que en ellos, en aquellos matrimonios que el Señor ha puesto al frente de cada congregación, está indicado también un camino no solo de supervisión, sino de bendición para la iglesia. Y todo lo que ustedes hagan por ello siempre es parte de una tierra, de una inversión que ustedes están haciendo. No están gastando, están invirtiendo. Amén. Amén. Por eso ustedes no solamente oren, sino inviertan también. Amén. Inviertan en la salud de vuestro pastor. Yo agradezco al Señor porque fue a tiempo el tratamiento de los estrés coronarios que él recibió y ahora necesita otros controles. Él por ahí no podrá visitarlos todavía, pero esperemos que prontito lo haga. Amén. Amén. Necesita hacer estudios todavía de alta complejidad, estudios que requieren los controles, así que velen por él. Amén. Cuídenlo. Amén. Hagan ofrendas. Amén. Ofrenden. Pongan en un sobrecito para mi pastor. Amén. No importa si sea 100 pesos, 200, o quieren ponerse 1000, no importa. Pero pongan en un sobrecito para mi pastor. Amén. No saben ustedes el amoroso cuidado que ustedes van a transmitir hacia la vida de quien los ama y los cuida.
Amén. Y esta iglesia comenzará a vivir tiempos de una grandeza espiritual, también material y también financiera. Amén. Porque esa necesidad financiera también es importante por los distintos arreglos y tantas otras cosas que están trabajando lentamente pero firme. Pero cuando se desata esa lluvia, las cosas se apresuran. Y entonces comienzan a ver ustedes los grandes resultados que Dios trae cuando una iglesia es generosa. Amén. Bueno, no miren lo que ustedes dicen, pero yo podré, no podré. Tu ofrenda es la que desata la bendición. El que multiplica es el Señor. Amén. Acuérdense que siempre el Señor le encanta operar desde los pequeñitos. Ustedes han visto en las Escrituras cuántos milagros impresionantes hizo, de lo poquito lo hizo mucho, generoso. Así es el Señor. Entonces hoy todos nosotros tenemos esa oportunidad que aunque te parezca poco, es lo que el Señor necesita para multiplicar. Le va a bendecir a vos, va a bendecir a la congregación y va a bendecir todo lo que el Señor tiene en su santo propósito. Amén. Gracias al Señor. Bien, quiero que vayamos, cariños también de mi familia, la familia pastoral y también de la congregación. Ellos en este momento también están en reunión y a la noche vuelven otra vez, pero ya mandan sus saludos, sus cariños, como siempre, y nuestro tiempo también de unión a través de la oración. Gracias a Dios. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Este pasaje que bien conocemos, quizás alguna vez lo prediqué, pero hoy quiero darle un enfoque diferente y ustedes presten atención. Sé que esto lo graban, después lo pasan, vuelvan a escucharlo, a verlo, tomen nota, pero es importante que podamos ver a través de la luz del Espíritu Santo lo que Él nos está enseñando. ¿Sí? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos o tomado a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Amén. 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 El primer versículo entraña una confrontación de mentalidad. Entraña un cambio que tenía que producirse en un lugar físico, pero que también representaba el lugar donde se juntaba gente con determinada mentalidad. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo. Por un lado quiero hablarles brevemente de Pedro y Juan, por otro lado quiero hablarles después de este tema. Y en tercer lugar, el tercer tema que vemos aquí es la oración. Pedro y Juan eran dos hombres muy distintos, el uno del otro. Tenían temperamentos, carácter absolutamente diferentes, pero habían confluido en su madurez
a ser dos hombres que cumplían el propósito del Señor. Esto habla que muchas veces nosotros podemos ser muy diferentes unos y otros, pero vamos en un proceso de crecimiento, desarrollo y madurez, que es lo que nos permite entonces entender el concepto de unidad y de unicidad, para que nosotros podamos entonces ser uno, como el Señor nos pidió que lo fuéramos. Él oró para que nosotros fuéramos uno, así como Él y el Padre Dios son uno. Entonces es el anhelo de Cristo es que nosotros podamos ser uno. En ese uno muchas veces podemos tener diferencias, pero en la unicidad entonces demostramos el valor del uno. Ahora bien, la iglesia tiene que identificarse qué evangelio vive y qué transmite, qué predica, en qué transita. Cuando ocurre en el capítulo 2 del libro de los Hechos el derramamiento del Espíritu Santo, observen que no fue en el templo. Este templo, ¿cómo era llamado? Era una casa de Dios. Sin embargo, la manifestación y la inauguración de la iglesia no fue en el templo, y mucho menos en este templo. Fue en un lugar quizás abierto, una terraza, no lo sabemos, pero fue un lugar donde se pudieron congregar 120 hermanos para, en obediencia, hacer lo que Jesús les había pedido, que se queden en Jerusalén, estén velando y orando para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Esta iglesia del Espíritu, podríamos decir, una iglesia que se inaugura, también tenía sus dificultades. Cuando Jesús resucitó, el apóstol Pablo dice que él visitó a más de 500 hermanos. Es decir, que esto era la iglesia que el Señor dejaba como legado en la tierra. Pero solamente de los 500, 120 estaban reunidos. ¿Dónde estaban los 380? No sabemos. Entonces vemos que estas dificultades de congregarse también son históricas en el nacimiento de esta iglesia. Esto no avala de justificar la falta de congregación que podemos tener nosotros, pero que no podemos ignorar que necesitamos, para que se aglutine la iglesia, el cuerpo de Cristo, la vida y la permanencia y manifestación del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Si alguno por ahí no comprende el concepto, levante la mano y yo se lo vuelvo a explicar. Pero es muy importante comprender esto y cómo nosotros debemos también mirar nuestro lenguaje. A veces estamos orando y pidiéndole al Espíritu Santo que nos visite. Otras veces decimos, ahora viene el Señor, ahí está el Señor. Nosotros tenemos que entender que Pablo enseña que por la fe Cristo vive en nosotros. Y que cuando el Espíritu Santo vino a nosotros fue para quedarse en nosotros. Amén. Por lo tanto, si Él está en mí, yo no tengo que pedirle que me visite. ¿Sí? No tengo que, Señor, visítanos, porque ¿y dónde estoy yo? Dice Cristo, hacete presente. Y Él te pregunta, ¿y dónde estoy yo? Y esto que parece extraño, no lo era en una de las iglesias allí del libro de Apocalipsis, en aquella iglesia donde en Apocalipsis 3:20 el Señor dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y estaremos juntos. Es decir, esta era una iglesia que había perdido la presencia de Cristo. Habían desplazado al Señor de sus vidas. Era una iglesia religiosa, pero era una iglesia sin vida de Cristo, porque Cristo estaba afuera. Y Él le decía, estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20 no es para predicar a los no convertidos, es una predicación para la iglesia. Es dejar a Cristo afuera. Y entonces, ¿de qué es la iglesia? Es una religión que está viviendo, pero sin Cristo. Por lo tanto, a veces el concepto religión nos asusta, pero religión significa ligar. Entonces la iglesia también tiene que vivir esa religión con Cristo y en Cristo, porque está ligado a Cristo.
Pero lo triste es cuando esa religión es sin Cristo. Sin Cristo. Entonces Él dice, estoy a la puerta y llamo. Que en esta mañana todos nosotros podamos dimensionar que necesitamos que Cristo se manifieste en nosotros. Que Cristo que está en nosotros se manifieste. Y que todos nosotros tenemos que valorar lo que representa congregarnos. Cuando nos congregamos, yo vengo a saludar a cada uno de mis hermanos que tiene, podríamos decir, una porción de Cristo. Entonces, de esta manera yo voy discerniendo el cuerpo de Cristo en la vida de mi hermano y de mi hermana. Vengo para poder unirme, porque todos conformamos un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Amén. Por eso, no se aíslen, no se alejen, al contrario, congréguense. Porque cuando nos congregamos, estamos saludando a Cristo que vive en mi hermano, y Él saluda a Cristo que está en mí. Amén. Es esa porción de Cristo que está en nosotros, porque todos conformamos el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces, Pedro y Juan, diferentes, en algún momento competían. Uno de ellos, Juan, y su hermano, un día le dijeron a Jesús, cuando estemos en tu reino, danos el privilegio de estar sentado uno a la derecha y otro a la izquierda de tu trono. Y Jesús le dijo, pero esto no les compete a ustedes, esto es una cuestión del Padre, eso no es lo importante para ustedes. ¿Cuándo se enteraron? Pedro y los demás, ¿saben qué hicieron? Se enojaron. Es decir, acá seguramente no hay enojo en los hermanos, ¿no? No. Se enojaron, pero feo. Pero fue este concepto de entender la obediencia en la que todos tenemos que vivir, porque no puede haber unidad si previamente no hay obediencia. Porque si no, simplemente estamos juntos, pero la unidad representa entonces la manifestación de una iglesia obediente, que es más importante que aún en el crecimiento de la fe entendamos que si no hay obediencia, la fe es una fe desobediente. Pero cuando hay obediencia, mi fe tiene fruto en lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él dijo siempre, hago la voluntad de mi Padre. Lo que oigo de mi Padre hablar, eso hago. Lo que mi Padre me dice que hable, eso hablo. Es decir, Él tenía una vida de obediencia. Y a partir de esa obediencia ocurrían todas las cosas. Así también. Nosotros no podemos decir que somos personas de fe y somos desobedientes. Primeramente la obediencia se va a desarrollar y entonces va a perfeccionar nuestra fe. Nuestra fe perfeccionada en la obediencia es la que permite que tengamos todas las cosas y no nos falte nada. Amén. Amén. Entonces, dos hombres ahora llenos del Espíritu Santo, llenos del gobierno del Espíritu Santo, ahora sí podían caminar juntos. Ahora sí podían tener una misma visión. Ahora sí podían tener un objetivo común. E iban los dos juntos caminando y subiendo al templo. Habla de subir porque el templo estaba en cierta altura, allí en un monte de Jerusalén. E iban caminando y subiendo al templo juntos, ¿sí? Ahora, este templo estaba vacío. Vacío de la presencia y manifestación del Espíritu Santo. Ellos representaban, los que se congregaban en ese templo, una religión, que eran los fariseos, eran los hombres perfeccionistas, eran los discriminadores, era una congregación de legalistas, fríos, y necesitaba que haya un cambio en ese lugar, porque el Evangelio y la presencia del Espíritu Santo vino para cambiar todos los ambientes. Y esto nos habla que tenemos que ser parte de una iglesia llena del Espíritu Santo y en un lugar que manifieste esa presencia. Porque muchas veces nosotros damos énfasis al espacio físico y ahí en el espacio físico queremos a veces estar y poner reglas, reglamentaciones, que no están mal algunas de ellas, pero cuando todo se basa en reglamentaciones empezamos peligrosamente a entrar en un ámbito que no nos compete. Nosotros tenemos que permitir la vida y la libertad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es orden.
Y en ese orden nosotros vivimos y no hacemos nada incorrecto. Pero si yo tengo un estatuto que me dice y la vida del Espíritu está, porque si dijimos que Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros gobierna. Y si hay gobierno del Espíritu Santo, alguna vez esas cositas, algunas pueden recordarnos algo. Pero más importante es ese gobierno que hay en nosotros que nos llevará a tener una vida de corrección, una vida de santidad, una vida de extrañar a los hermanos. Anhelo que venga el día domingo para poder encontrarme con mis hermanos. Anhelo el domingo para poder encontrarme con mis hermanos, de tomar un tiempo, de charlar, conversar y quizás podamos orar. Predico en nuestras congregaciones que el living de la iglesia es ese living que se arma cuando termina una reunión, donde todos nos quedamos unos minutos, algunos más, otros menos, conversando, alentándonos, ayudando, orando muchas veces el uno por el otro, el discipulado de la iglesia trabajando, y eso hace que se desarrolle el ambiente de la comunión también de los hermanos. Amén. No se vayan apenas termina la reunión. Quédense, saluden a uno, saluden al otro. ¿Cómo te va? ¿Cómo van tus cosas? Acá estamos. Tengo una petición, orá por mí. Orá por mí también. Y así se va confluyendo en la armonía y en el desarrollo de la vida de la iglesia. Amén. Amén. Pero este templo estaba vacío porque ahí se juntaban solamente los religiosos fariseos que tenían reglamentaciones muy severas, y el que no podía cumplir esas condiciones no tenía acceso al templo. Qué triste es cuando el templo representa un lugar inaccesible, un lugar donde no me siento cómodo, donde soy mirado aún muchas veces de forma discriminatoria o despectiva. El templo debe ser un lugar anhelado para nosotros, porque todos nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, no debe ser difícil congregarnos en un espacio físico donde nos congregamos y podemos desarrollar esa vida del Espíritu Santo. Amén. Cuando ustedes van al capítulo 23 de San Mateo, ustedes van a encontrar ahí la descripción que Jesús hacía de los religiosos. Y entonces es bueno que nosotros en ese capítulo podamos mirar algunas cosas que nos hablan lo que hoy podríamos llamar la religión del Evangelio. Y entonces, al tener todos estos parámetros, nosotros podemos observar cómo es nuestra vida. Yo les enumero porque sería muy largo hablar de cada uno de ellos. Cuando en San Mateo 23, versículo 2 dice: y ahora se sientan en la cátedra de Moisés. Y ahí desde una cátedra ellos se sentaban para mirar el pasado, para establecer reglas inflexibles y para demostrar superioridad. Eso era lo que interpretamos de lo que hacían estos fariseos, y que Jesús condena eso no debe ser así. Ellos tenían una lealtad al pasado y no estaban dispuestos a cambiar. Es muy triste cuando nosotros no queremos cambiar. Es muy triste no entender lo que Dios está hablando hoy. Hay un concepto que tenemos que comenzar a ver, que hay una palabra presente de Dios. Es una palabra para este tiempo. Hoy nosotros vivimos en nuestra Argentina una cultura que es muy especial. Vieron que en el último censo, por ejemplo, había un ítem donde decía de qué sexo te percibís o cómo te percibís. Porque eso es una foto de nuestra cultura, donde cada uno se siente como quiera sentirse. Hombre, mujer, ni o pescado o caballo, porque realmente es así. Y eso habla de una cultura que hoy se llama una cultura líquida y fluctuante. Ya ni siquiera es parte de la cultura postmoderna, sino que es la cultura líquida y flotante. Es decir, cambiante totalmente. Entonces nosotros tenemos que entender
que a esta cultura tenemos que tener un mensaje que pueda llegar al corazón de todas esas personas. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos? El Evangelio tiene una centralidad que no cambia, que es la verdad. Cristo no cambia. Pero Cristo podemos presentarlo de una manera que esta gente pueda entender y que nuestra cultura esté dispuesta a cambiar. Que esta cultura pueda realmente entender que necesitamos a Cristo, porque esta cultura lo que ha hecho es cambiar a Cristo y sacarlo de la escena. Por eso también nosotros debemos entender que la iglesia debe ser cristocéntrica. Amén. Amén. La iglesia debe ser Cristocéntrica. cristocéntrica. Mis mensajes tienen que ser Cristocéntrica. cristocéntricos. Tu mensaje tiene que ser Cristocéntrico. cristocéntrico. Nuestras canciones tienen que ser Cristocéntrico. cristocéntricas. Porque muchas veces mensajes y canciones no son cristocéntricas, son culturales. Y nosotros debemos poner a Cristo en nuestro cántico, en nuestro mensaje, en nuestro hablar. Porque es la manera donde Cristo se va a manifestar a través de cada uno de nosotros. ¿Dónde está Cristo? Y alguno puede decir en mí. ¿Dónde está Cristo? En mí. En mí. Entonces Cristo desde vos te tiene que manifestar. Entonces cuando vos estás orando por sanidad, decirle, Señor, necesito sanidad, manifiéstate con tu poder en mi vida. Amén. Amén. Manifestate con tu poder en mi vida, porque el poderoso, el sanador, está en mi vida. Gloria a Dios. Amén. Estás en mi vida. Manifestate con ese poder que mi cuerpo necesita. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y entonces la manifestación de Cristo comienza a ser realidad en cada uno de nosotros. Entonces, Cristo le dice en aquel capítulo y demuestra que muchas veces el estilo de vida de esta gente era inconsistente y contradictorio, cambiantes. En los versículos 4, tenían doctrinas que esclavizaban en vez de llevar a que la gente viva en libertad lo que es la palabra del Señor. Tenían mucha preocupación por las formas externas, es decir, las apariencias externas, versículos 25 al 28. En los versículos 6 y 7 ellos tenían mucho interés en las posiciones y en los títulos. En el versículo 13, suprimían la influencia del reino, impedían que la gente tenga acceso al reino de Dios. En el versículo 14, eran abusivos. En el versículo 15, ejercían mala influencia. En los versículos 23 y 24, estaban buscando siempre las cosas menores, cosas sin importancia. En el verso 27, Jesús le dice algo grave: sois sepulcros blanqueados. Están llenos y olor a osamenta. Eso le dice Jesús. Es decir, tenían un espíritu muerto. ¿Sí? El versículo 33 hablaba de que sus lenguas eran como veneno de ángel, es decir, lenguas venenosas. ¿Entiendes? Lenguas venenosas. Este ejemplo, lenguas. ¿Conocemos eso? No, diga. No, diga. Lenguas venenosas. ¿Saben? Muchas veces nosotros encontramos que para matar a una persona, la Biblia enseñaba, muestra que los apedreaban. Hoy no apedreamos, pero hoy nuestra lengua puede decir cosas peores que una piedra y provocar un daño mortal en una persona. Por eso es que nuestro lenguaje tiene que ser la expresión de la abundancia de la vida de Cristo en nosotros. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si Cristo habita en mí, mi lenguaje tiene que ser el lenguaje de Cristo. Amén. Amén. Mata, persigue y oprime al hombre establecido. Es decir, no aceptan un liderazgo, no aceptan algo que Dios ha establecido en la iglesia, y por lo tanto hay una pelea, una confrontación
sobre aquella persona que Dios ha establecido. Y en el versículo 38 está demostrando, dice así: he aquí, vuestra casa os es dejado desierta. Es decir, una casa sin Dios. En apretada síntesis, y que anhelo que ustedes después, mañana cuando tengan la grabación, puedan comenzar a estudiar el capítulo 23 y transponerlo hacia una iglesia hoy. Una iglesia vacía, una iglesia religiosa, una iglesia que aparenta, para que comencemos a entender lo que ahora representa Hechos capítulo 3, una iglesia que vive, una iglesia que tiene vida, una iglesia que manifiesta esa vida y poder del Espíritu Santo. Amén. Si algo caracterizaba a la iglesia religiosa era ausencia del Espíritu Santo. La iglesia que representa a Cristo es una iglesia llena de la vida del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Él vive en mí. Y si Él vive en mí, se tiene que manifestar. Amén. Por eso no tengo que pedirle, digan amén, en gloria a Dios, pueden dar un aplauso. Bueno, todo lo que a veces, en esa alegría y esa emotividad que a veces tenemos, aplaudimos y damos gracias al Señor. Porque hay verdades que tenemos que reafirmarla y porque también impactó a mi corazón. Amén. Entonces, vemos ahora un templo que estaba vacío de esta presencia. Era importante que haya un cambio. Qué importante es que Dios siempre busca hacer cambio. Donde Él está ausente, Él quiere ahora manifestarse. Amén. Entonces, ¿cómo iba a provocar este cambio el Señor? A través de dos hombres que representaban un avance, un crecimiento y una madurez de dos hombres que ahora habían aprendido a caminar juntos. Amén. Es importante que todos caminemos juntos. Es importante que sigamos los pasos de aquellos que nos pastorean, que nos dirigen. Amén. Es importante acompañar en este proceso. Es importante la labor de equipo y la representación que ambos tienen. Ustedes observen que en el capítulo 2, ante esa multitud y conversión de más de 3.000 personas, el que habló fue Pedro. Pero ¿qué hicieron los otros 11? Estuvieron con Pedro, lo acompañaron. Pero uno solo era el que nos representaba. Esto habla que somos parte de todo un equipo, pero siempre habrá uno que nos representa. Y todos tenemos que estar de acuerdo con aquel que nos representa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el gran desafío, y ellos tenían acá, no quiero olvidar que tenían siempre también una costumbre, que era orar. Y los hermanos judíos, porque la primera iglesia fue judía, estos hermanos que ahora tenían vida del Espíritu Santo tenían la costumbre de ir a orar, pero ahora ya no era costumbre, sino que era una necesidad, era una vivencia que ellos tenían. Iban a orar. Y es la oración la que cambia realidades. Porque si los hermanos iban a orar a un horario determinado, la hora novena era a las 3 de la tarde, ese horario que ellos tenían para orar era el que iba a poder posibilitar cambios. La oración es lo que cambia realidades. Amén. Hermanos, lo que hace la oración es cambiar ambientes. Amén. Porque somos llamados a gobernar ambientes, no gobernar a personas, sino que nosotros tenemos autoridad para gobernar ambientes. Amén. Y esos ambientes tienen que ser la manifestación de la vida y presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, vemos ahora la realidad que se presenta delante de este templo. Era traído, dice allí, cada día un hombre que era cojo de nacimiento. Evidentemente no podía caminar, el trastorno sería muy grave, pero todos los días lo traían a la puerta, a una de las puertas del templo. Esa puerta se llamaba La Hermosa. El templo tenía varias puertas, pero esta puerta era donde lo dejaban. Pero qué cosa, ¿no? Si ellos hablaban de Dios, dejaban a una persona necesitada, ¿dónde? En la puerta, pero no le entraban con ellos. Esto habla la diferencia entre una religión y una vida del Espíritu. Cuando somos indiferentes
y dejamos que las personas lleguen hasta la puerta, pero no podemos permitir que estén con nosotros. Eso es religión. Por eso es que la religión no le permitía a un judío minusválido entrar al templo. No le era permitido. Y era un judío, porque si no era judío ni siquiera podía estar en ese lugar. Y ahora esta indiferencia hacía que este hombre se hubiera acostumbrado a que todos lo trajeran y estuviera siempre ahí en la puerta. Esto habla también de algunas realidades, como muchas veces hay muchas personas que no quieren entrar y estar en la puerta. Entrar en la puerta representa no entro, no me comprometo, miro las cosas, veo, observo. Porque el que está en la puerta tiene una doble posibilidad. Mirar y conocer qué pasa adentro y mirar y conocer lo que pasa afuera. ¿Sí? Si me conviene, me pongo un piecito adentro. Y si no me conviene, pongo el otro pie afuera. Eso representa estar en el límite. La iglesia no puede tener personas en esas condiciones. La iglesia no se nutre de esas personas. Anhelo que todos ustedes hayan traspuesto la puerta y estén todos adentro. Amén. 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 ¿Estamos adentro? Amén. ¿Están todos adentro? Amén. Dar un aplauso al Señor. Bendecido. La indiferencia de estar ahí, pero también habla de la discriminación, la falta de cuidado que las personas que iban a ese templo tenían sobre un necesitado. Parecía decirle, venía hasta ahí, bueno, eso es suficiente porque ahí vas a recibir lo que necesitas. ¿Qué necesitaba él? Apenas para sobrevivir limosna. La iglesia tiene que comenzar a entender que no podemos dar limosna, sino que tenemos que dar de nuestra vida. Dar de lo que Dios nos dio a nosotros es lo que la gente necesita. Vamos a ver luego que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te Lo doy. lo que tengo. ¿Qué es lo que tenés para dar? Ese es tu desafío. ¿Qué es lo que hay en tu vida para dar a la gente? Para dar a aquellos que necesitan conocer al Señor. Porque la vida del Evangelio, del Reino, es una vida no centrada en mí, sino que Cristo en mí, atender a la gente e ir a la gente, porque la gente está sin Cristo. El interés de Jesús es que nosotros vayamos, no que nos centremos en nosotros, sino que desde nosotros Él quiere manifestarse en favor de todos los que andan dispersos como ovejas sin pastor. Ese es el amor de Cristo. Si la iglesia es cristocéntrica, entonces va a entender este mensaje para ir a la gente. Amén. Amén. En este templo no había gritos, no había ningún desorden, era todo tan monótono, podríamos decir, como dirían los chicos, aburrido, muy aburrido, ¿no? Era todo así, todo era meticuloso, frío. Pero vamos a observar que las cosas cambian cuando la vida del Espíritu entonces puede ser impartida a aquel lugar y que Dios utiliza los recursos menos pensados y que Dios en cualquiera de nosotros puede hacer cosas increíbles, así que sentite importante. Porque para Cristo vos sos valiosísimo. Él te necesita para hacer cosas increíbles. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí lo dejaba, cada día a la puerta, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, qué paradójico, ¿no? Que lo ponían en una puerta que se llama la Hermosa. Ahí los teólogos, comentaristas tienen algunos disensos acerca de cuál era esta puerta. Probablemente era una puerta hecha de bronce, bruñido, pulido, con revestimientos de oro y de plata, y eso hacía que esa puerta pudiese ser tan especial. Podría ser. Pero lo importante era el contraste entre una puerta que demostraba grandeza humana y un hombre que representaba miseria humana. ¿Sí? Miseria. Entonces, esos contrastes, la iglesia que vive una religión
lo va a tener siempre. Pero la iglesia que vive el Evangelio del Reino supera rápidamente e integra a aquellos que tienen vida con miseria y con necesidades humanas y los trae hacia sí, porque el único que puede cambiar todo eso es el Cristo que está en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, este hombre estaba acostumbrado a pedir limosna. Qué triste es vivir de limosna. Qué triste es vivir de esas cosas que parece que si no me dan. Y eso habla de una mentalidad. Una mentalidad. La mentalidad de la extrema pobreza, de la extrema carencia. ¿Saben? En otro momento quizás tengamos oportunidad de hablar de finanzas del reino. Pero esa mentalidad de extrema pobreza muchas veces está en algunos de nosotros. Y no podemos vivir con esa mentalidad. Porque si el Cristo que está en nosotros es dueño de la plata y del oro, por lo tanto yo no puedo manifestar una mentalidad de extrema pobreza, de extrema necesidad. Si Cristo lo tiene todo, yo lo debo tener todo. Pero ¿qué pasa? No me alcanza. Permití que Cristo comience a manifestarse en tu vida. Amén. Amén. Si no tengo para la ofrenda, te aseguro que no tenés para la ofrenda. Capaz tenés una moneda, capaz tenés un billetito ahí, ofréndalo. Y vos vas a ver que en muy poquito tiempo todo eso comenzó a cambiar. Porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Cada vez que vos tenés que dar ofrenda, hacelo con alegría, con agradecimiento. No lo hagas por necesidad, como enseña Pablo. No lo hagas por obligación, hacelo porque tenés el privilegio de hacer una ofrenda al Señor, aunque sea pequeñita. Porque desde los pequeñitos Dios hace grande. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Yo los invito a que ustedes tengan esa mentalidad generosa, dadivosa, de ofrendar al Señor. Amén. Ofrenden. Y van a ver que el Señor comienza a cambiar realidades en aquellos que son alegres y generosos. Amén. No importa si es poquito, hacerlo con alegría. El requisito es eso, hacerlo con alegría, con gratitud al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hay gente que aún en la iglesia se acostumbra a vivir con limosna, vivir de la salpicadura de las bendiciones de la presencia de Cristo. Mirá, Cristo lo llena todo en todo. Amén. Por lo tanto, Él representa toda nuestra bendición. Por lo tanto, no tenemos que vivir de gotitas de bendición, sino de la abundancia de las bendiciones que Dios tiene con nosotros. Amén. 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 No podés vivir de limosna de bendiciones. Tenés que vivir en la plenitud de las bendiciones. A Él sea la gloria. Amén. Dale honra al Señor. Él no quiere que vivas de limosna, que vivas con gotitas de salpicadura. No, sino que tengas que vivir todo, porque Él te llena todo. Gloria al Señor. Amén. Amén. Y le tenía que pedir limosna a los que entraban en el templo. Es decir, todos estaban acostumbrados a dar limosna. Esto es la vida religiosa. Dar limosna y quédate ahí tranquilo. Miren, el Señor vino para cambiar las realidades humanas. Todas las realidades humanas Cristo las puede cambiar. Amén. Y mirémonos cada uno de nosotros cuál fue nuestra realidad antes de conocer al Señor. Y cómo Él fue cambiando nuestras realidades para que hoy podamos vivir en esa plenitud que representa su vida en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, Él, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Lo conocerían a Pedro y a Juan? Probablemente, no es el tema central, pero cuando los vio a ellos les pedía limosna. ¿No? Esto habla que muchas veces la gente también se acostumbró a pedir limosna, a esperar algo que pudiese calmar algo de su necesidad. Repito, la iglesia que vive y transita en la vida del Evangelio del Reino no es una iglesia que vive de limosnas. Ni ustedes pueden estar viviendo de la limosna.
sino que Dios está dispuesto a darlo todo. Amén. Por sus hijos. Él no nos da limosna, Él nos entregó a Jesucristo, su Hijo. Pues nos amó de tal manera que lo más valioso que tenía Dios lo entregó por nosotros. Entonces, si lo hizo a través de Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todo lo que nosotros podamos pedirle al Padre? Amén. Amén. Entonces, Dios tiene para nosotros todos esos recursos que está dispuesto a abundarlos en nosotros. Cuando yo le hablo recursos, no piensen solamente en dinero. Eso es parte de todo lo que el Señor puede darnos. Pero hablo de muchos otros recursos que Él quiere que abunden para que nosotros podamos ser efectivos en el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, les rogaba. Y ahora observen ustedes que cuando le habló esto, Pedro con Juan lo mira y le dice, míranos. Habla Pedro, otra vez el equipo. Uno representa al equipo. Y le dice, míranos. Miramos a los dos. Míranos. Y dice la palabra que él se estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Pero yo me detengo en la palabra míranos o miranos. ¿Sí? ¿Qué representa esto? Esto es prestar atención. Prestar atención. Porque necesitamos prestar atención a lo que Dios quiere hacer por nosotros. ¿Cómo escuchás la palabra en esta mañana? Tenés que prestar atención. Tenés que mirar lo que Dios tiene y quiere hacer en tu vida y lo que Dios quiere hablar y formar tu carácter y formar tu vida. Por lo tanto hay que prestar atención. Mira. Es decir, ellos se ponían también en ese lugar de honra y de privilegio. El Cristo que está en nosotros es el que tenés que mirar vos. No en nosotros, sino el Cristo que está en nosotros. Nosotros tenemos que aprender a prestar atención a Dios. En cada vez que alguien nos va a hablar la palabra, alguien nos va a entregar una administración, tenemos que prestar atención y ver a Dios a través de ese hombre y de esa mujer. Amén. No es cualquiera que está hablando, es la representación de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. El míranos representa la necesidad que tenemos nosotros de prestar atención. Atención a Dios, atención a lo que Él quiere hablarnos, atención a una palabra fresca, una palabra presente para este tiempo, una palabra de revelación que Dios tiene para nosotros. Amén. 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 Entonces, el prestar esa atención representaba ver el ejemplo de dos líderes, lo cual habla que los líderes tienen una voz importante. Por eso los líderes de la congregación los animo para que sean responsables en su formación, en su crecimiento, porque la gente los va a mirar. Y nosotros tenemos como líderes saber que tenemos influencia, pero esa influencia tiene que ser por la vida del Cristo que está en nosotros. Y la gente se va a fijar en nosotros. Amén. Míranos. Amén. Mírenme a mí. Si yo les digo, mírenme a mí, no me vean a mí el peticito que está hablando, ahí, no, vean a Cristo. Amén. Vean a Cristo. Cuando está vuestro pastor, mírenlo, vean a Cristo en él. Cuando está vuestra pastora, cualquiera de ustedes que pase y esté por entregar algo del Señor, mírenlo a Cristo. Amén. No la persona. Porque después va a ver muy claro de Pedro cuando él dice, pero ustedes ¿a quién van a mirar? ¿A quién están mirando? Y eso lo van a ver ahí en el versículo 12. ¿A quién miran ustedes? Porque ese es como la gente a veces presta atención en aquellos hombres que hacen algo y se olvidan del Cristo que hizo algo a través de esos hombres. Aleluya. Siempre tenemos que ver a Cristo. Amén. Amén. Míranos. Y él estuvo atento, esperando recibir limosna. Es decir, su mentalidad era limosna. Mentalidad limosna. Pero iba a cambiar prontamente todo eso. Porque ahí estaban dos hombres llenos del Espíritu Santo. Cuando hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, van a poder cambiar realidades en la gente. Amén.
Tu vida llena del Espíritu Santo, tu vida en plenitud de madurez va a permitir que cuando entregues algo de lo que Dios tiene en tu vida, va a cambiar realidades en las personas. Amén. Dale gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Dale gloria a Dios. Todos nosotros tenemos esa facultad de privilegio de entregar lo que Cristo ha puesto en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aún en las situaciones más inverosímiles o difíciles, el Cristo que está en tu vida es el que dice: para Dios todo es posible. Gloria a Dios. Es decir, para Dios todo es posible. Por lo tanto, eso es lo que Cristo quiere hacer a través de tu vida. Gloria a Dios. Y Pedro enseguida va a confrontar y le dice: no tengo plata ni oro. Ahora ustedes observen que primero él le dijo: míranos. Es decir, que los vean a los dos como uno. Y después él solo habla y le dice: no tengo plata ni oro. Pero cuando él decía no tengo, representaba también la opinión de Juan, que estaba a su lado. Es decir, ahora uno era el que iba a hablar y el otro estaba apoyando. ¿Amén? Esto es equipo. ¿Amén? No tengo plata ni oro. Vos lo que estás esperando es un poco de plata. Y qué paradójico, estaban delante de una puerta que tenía bronce, adornos de plata, adornos de oro. Y seguramente el hombre miraba eso y él le dice: no tengo lo que vos estás mirando, lo que crees que necesitas, no tengo plata ni oro, pero tengo algo para dar. Gloria a Dios. ¿Qué tenés para dar? Aleluya. ¿Qué tenés para dar? La gente a veces está esperando, como muchas veces en el camino te están pidiendo algo para comer, algo para desayunar. Siempre la gente está pidiendo. Y vos vas a ver que en todo caminar te vas a encontrar con muchas de estas personas y que vos podés entregar algo, podés también entregar también esa palabra, entregar algo para esa gente que en esa limosna de la vida, pero ellos necesitan por sobre todas las cosas vivir la vida de Cristo. Amén. Amén. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y entonces ahora aflora el gobierno que había en su vida. Le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En este nombre que es sobre todo nombre, como dice el apóstol y enseña luego, en el cual se dobla toda rodilla en los cielos y en la tierra y en todo ámbito. Se dobla toda rodilla para reconocer el nombre de Jesucristo de Nazaret. En este nombre que es sobre todo nombre, te digo: levántate y habla. ¿Qué es lo que necesitaba este hombre? ¿Qué necesitaba? Jesús. Antes que fe necesitaba otra cosa. A Jesús. Sí, necesitaba Jesús, pero la expresión práctica, ¿cuál era? Lo que Pedro le dijo: levantarse y caminar. Así de sencillo. ¿Qué necesitaba este hombre? Levantarse y caminar. Entonces, Pedro interpreta la necesidad, porque cuando se suple esa incapacidad, todo iba a cambiar para él. Él no necesitaba darle un donativo de dinero. Él necesitaba la manifestación del Cristo que estaba en su vida en favor de ese hombre que necesitaba levantarse y caminar. Y ese hombre levantándose y comenzando a caminar, su vida iba a cambiar. Iba a cambiar su mentalidad e iba a cambiar diríamos así, la productividad de su vida. Porque lo más vital para él era poder caminar, andar. Y seguramente en la vida del Espíritu que comenzaría en él comenzaría a ser total y absolutamente diferente. Porque había cambiado su mente y el Cristo había cambiado también su cuerpo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a entender los cambios que necesita la gente. Y hay cosas visibles en las cuales el Espíritu Santo también quiere trabajar. Entonces, levántate y anda. Y entonces ahora vean una conexión que representa nuestra vida. ¿A quién representamos nosotros? ¿Y quién representaba a ese muchacho? Muchacho, un hombre grande.
hacía más de 40 años, en el otro capítulo dice que él estaba paralítico. Entonces necesitaba haber una conexión. La conexión estaba dada por la mano de Pedro. La mano de Pedro conectado con la mano del quebrado de la vida. Es decir, Pedro representaba los recursos del cielo. Este hombre representaba las miserias de la tierra. Amén. Cuando en el nombre de Jesucristo se establece la palabra de autoridad, el ambiente cambia para que Pedro, representativo del poder, de las riquezas y de todo lo que significa el reino de los cielos, su mano se toma a la mano del hombre y lo levanta. Cuando se hizo la conexión entre el cielo y la tierra, ¿qué pasó con el paralítico? ¿Qué dice la palabra? Al instante se le afirmaron los pies y los pies. Solo puede hacerse eso a través de una conexión entre el cielo y la tierra. Vos sos el que conecta el cielo con las miserias de la tierra, con las miserias de la tierra. Levantá tu mano derecha, aleluya. Levantá, esta es mi mano, Señor. Esta es mi mano que representa el cielo. Lo que el cielo tiene, quiere activarse a través de mi mano para levantar con mi mano a los quebrados de la vida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dale honra. Toma por un instante el tiempo de gratitud. Gracias. Lo que representa conectarte y representar al cielo para la gente. La gente no necesita tu bolsillo, la gente necesita el cielo. Vos sos el único que puede conectar al cielo con la gente. Aleluya, gloria a Dios. Señor, en estas manos que se levantan, sean las manos de una congregación querida y que se conecta al cielo para traerlo a la tierra. Las manos, Señor, de todo lo que están levantando, sean los conectores en este tiempo para esta comunidad. El cielo conectado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias te doy por permitirnos representarte aquí en la tierra. Gracias te doy porque lo diste todo. Y tan solamente mi mano, Señor, puede hacer representación de tus manos. Las manos que bendijeron la tierra, ahora está a través de nuestras manos. Gloria a Dios. Esas son tus manos. Esas son tus manos. Dios te bendiga. Dale ese aplauso. Y entonces al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Cuando se le afirman los pies y los tobillos, él empezó, dice el versículo 8, está ahí. ¿Qué es lo primero que hizo él? El verso 8. Saltó. Segundo, se puso el pie. Tercero, anduvo con ellos. Cuarto, entró con ellos. ¿a dónde? Al templo. ¿Y dónde él no podía entrar? Al templo. Por primera vez entró al templo. Amén. Gloria a Dios. Y dice que cuando entró al templo, ¿qué hacía? No, andaba, saltaba y alababa a Dios. ¿Cómo estaba ese templo? Frío, religioso. Nadie podía hacer ruidito, nadie podía moverse, nada. Ahí entró un hombre, un loco, que había cambiado la vida. Empezó a caminar, empezó a correr, empezó a saltar, empezó a llenar ese ámbito físico de alabanza y de gloria a Dios. Porque en una casa que se precia ser el templo de Dios, no puede faltar la alabanza, no puede faltar el juicio de los hijos que obran y alaban al Señor Todopoderoso. Gloria a Dios, saltaba, cantaba, alababa al Señor, daba gloria a Dios, aleluya. Es lo que necesita esa manifestación, todo lugar físico. Por eso ustedes no dejen de alabar al Señor, no dejen de decir amén, de dar gloria al Señor. Tengan esa manera feliz de compartir un mensaje.
sabiendo que la vida del Espíritu se quiere manifestar de esa manera. Amén. Amén. Yo recuerdo años atrás, hace muchos años, yo era diácono. Y yo era un diácono Rottweiler. ¿Saben qué es un Rottweiler? Mi placer era que nadie hiciera ruido, que nadie hiciera nadie, que los chicos estén mudos. Qué loco que era, ¿no? María se ríe porque ella me conoce. Me tocó. Ella vivió la experiencia de Rottweiler, poniéndola en camino, ¿no? Ella pertenecía a nuestra congregación. Bueno, ellos son los pastores que hemos sembrado aquí, ¿no? Es así, ¿no? Amén. Amén. Y esa era la religión, apariencia. Lo más importante es la vida del Espíritu. Amén. 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 Esto no quiere decir que tenés que ser un desordenado, hacer cualquier cosa, no, de ninguna manera, pero no te limites. Te quedas rígido, alabarlo al Señor. Amén. Dale un aplauso a Jesús, bendecir. Dale gloria, decir gloria a Dios, alabarlo. Levantar tus manos, celebrar el Cristo que nos ha dado vida, es el Cristo que nos cambia a nosotros y que cambia a la gente, gloria a Dios. Ese templo comenzó a tener la vida, era la vida de un hombre que había sido totalmente cambiado, gloria al Señor. Amén. Entonces entró al templo y entonces este templo estaba cambiado ahora por un hombre que lo tenían en la puerta, pero ese hombre fue la herramienta que el Espíritu Santo utilizó después para cosas increíbles, como vamos a ver luego. Fue un testimonio de lo que el Señor hizo a través de él. Sí, dice alababa. Y todo el pueblo, ¿quién? Todo el pueblo lo vio. Verso 9. Lo vio andar y el verso 10. Todo el pueblo lo vio andar. ¿Qué hacía antes este hombre? Solamente una limonita, por favor. Una limonita, por favor. Porque vas a la casa de Dios, dame algo. Una limonita. Ahora él no pedía, ahora él daba. ¿Qué hacía ahora? ¿Qué daba? Lo que tenía. Ah, lo que tenía. ¿Él tenía a quién? A Cristo. A Dios. Y por lo tanto, el que tiene a Dios anda y alaba a Dios. Amén. El que tiene a Dios anda y alaba. Así tiene que ser nuestro andar, alabando a nuestro Dios. Amén. Es un lenguaje diferente. No es un lenguaje de queja, de necesidad. A veces vos decís, pero no tengo un mango partido. Da gloria y alaba a Dios. Porque aunque no tengas una moneda partida, el Dios que vive en tu vida lo tiene todo. Tienes que permitir que Él se manifieste. Gloria a Dios. Y Él tiene todas las cosas. Muchas veces Él está esperando que reconozcamos que el Cristo que está en nosotros comience a darnos lo que necesitamos. Amén. Estamos mirando hacia afuera, que algo se nos entregue. Y Dios te dice, pero yo estoy adentro tuyo, yo te lo puedo dar. Amén. Entonces, ustedes ven que esta es una palabra muy seria. Muchas cosas van a cambiar cuando vos reconozcas el Dios que está en tu vida. Gracias, Y Señor. cuando vos permitas que Él se manifieste. Aleluya. Estás esperando de afuera. Y Cristo dice, yo estoy adentro. Desde adentro se te va a venir todo lo que vos tenés para dar ahora. Aleluya. Amén. Entonces cambia. Este hombre ahora ya no pedía, ahora entregaba. Amén. Y dice el 10, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Se llenaron de asombro, de espanto por lo que le había sucedido. Realmente tiene que haber sido tan espectacular este cambio que algunos hasta estaban asustados. Bueno, hay gente que se puede asustar, sí, pero más que nada estaban asombrados. Las cosas que Dios hace son increíbles. Nadie escuchó, pero las cosas que Dios hace son increíbles. Amén. Prepárate para cosas increíbles. Que el año 2023 sea el año de la manifestación de lo increíble. Amén. Que sea la manifestación Aleluya. de lo increíble. Porque el Cristo que hace lo increíble, ¿dónde está? En mí. ¿Dónde está el Cristo que hace lo increíble? Dale, expresala. ¿Dónde está el Cristo que hace lo imposible? Gloria a Dios. Aleluya. Y por lo tanto, si está en vos, ¿te va a usar a vos? Amén. Tenés que ser dócil a ese gobierno del Espíritu Santo. Y el versículo 11
hizo algo más. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo estaba atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Pero hay una acción que inicia el versículo 11. ¿Cuál es? Teniendo asido. ¿Qué quiere decir? Agarrado. Lo agarró aquí. Estaba tomado. Le dijeron, de estos dos no me suelto más, porque estos son bendición. ¿Cómo me voy a alejar de esto? Entonces esto es lo que vos vas a comenzar a ver, cómo la gente se te pega. Porque la gente se pega con los bendecidos. Entonces vos tenés que considerarte un bendecido. Tenés que adherirte a los bendecidos, pero hay gente que te buscará porque sos un bendecido. Y se te tomarán porque hubo un momento en que vos lo trajiste bendición para ellos. Y ellos han tomado lo que recibieron de tu vida. Porque los líderes son influencia. Los líderes van a sentir cómo la gente se despega porque entienden que ellos transmiten y transitan en bendición. Y esos son los cambios de mentalidad que trae el Evangelio del Reino de Dios. Amén. Amén. Ahora, quiero mostrarles algo que también ha sido muchas veces problema para la iglesia. Verso 12. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de él? Esta pregunta que viene: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a él? La segunda pregunta es muy importante entenderla, porque el apóstol le dice: ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Ese es el problema que hemos tenido mucho tiempo. Hemos invitado a alguien carismático, alguien que oró por los enfermos, fueron sanados. Entonces ese hombre o esa mujer, o un profeta, o un apóstol, provoca cosas impresionantes ahí en medio de una reunión, y nuestros ojos están en él. Y nosotros lo hemos vivido de cerca eso. Poner los ojos en uno y no poner en el que actuó a través de ese uno. Amén. Lo que hoy Dios está haciendo no es por el apóstol Arnaldo, es el Dios que está en el apóstol. Amén. A ese Dios tienen que ver. Amén. Amén. Porque a algunos personajes les gustan que lo miren a ellos. Y la iglesia no está fundada en hombres o en dones. La iglesia está fundada en Cristo y en su palabra. Por eso es que le dice: ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a él. No se fijen en nosotros. Miren el Cristo que está en mí, es el que está orando. Eso también va a bendecir a la iglesia. Esto no significa que menospreciemos lo que representa un hombre y una mujer con esos dones, sino es el cariño, el respeto hacia ellos, pero por sobre todas las cosas honrar a Dios que opera a través de ellos. Amén. Amén. Esto también va a sanar muchas cosas que a veces desvió nuestra atención. Entonces yo veo en este mensaje realmente piedras fundamentales para el desarrollo de la iglesia que estaba comenzando a vivir. Amén. Que ya de entrada el Espíritu Santo está poniendo en cosas muy claras. Pero este hombre representó algo mucho más a través de su testimonio. Vean capítulo 4 de los Hechos, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra leyeron. A ver, ¿quién no está pasando algo ahí? Hechos 4, 4. Ahí está, ¿no? Dice, leamos todos juntos. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿cuántos? Muchos. ¿Qué hicieron? Leyeron. Y el número de los varones era como 5.000. La iglesia antes, ¿cuánto era? Cuando empieza el capítulo 3. 3.000. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? 120. Y después la iglesia del primer mensaje de Pedro, ¿a cuánto llegó? A 3.000. Ahora se convirtieron por medio del testimonio de un hombre que había sido sanado
¿Qué tal? Amén. Lo que hace el Espíritu Santo. Una iglesia que ya tenía, ahora también hay que reconocer que estos tiempos eran tiempos de una cultura muy machista, no se contaban a las mujeres, porque se hablaban de los varones. Así que multipliquen la iglesia por las mujeres, por los chicos. ¿Sí? La iglesia hoy no es varón, la iglesia ahora es el poder del uno, hombre y mujer. Amén. Amén. Entonces, ahora el número de los varones era como 5. Amén. Amén. Lo que puede hacer una persona miserable, pero que estratégicamente cuando nosotros entregamos lo que tenemos, esa persona se convierte en un eslabón para algo grandioso que Dios quiere hacer. Amén. Esta es la iglesia que manifestaba ahora la vida del reino, el evangelio del reino. Porque era una iglesia que había comenzado a dejar de ser religiosa y comenzar a vivir la vida del reino. Amén. ¿Y ustedes cómo son? No me digan nada. Religiosos ya vieron todo. Pero ahora el desafío es ser una iglesia del gobierno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me Gobierna. El Espíritu Santo vive En mí. mí. Si el Espíritu Santo está en mí, ¿quién está en mí? Cristo. Por lo tanto, mi vida debe ser Cristo. Céntrico. La iglesia debe ser Cristo céntrico. Cristo céntrico. Mis mensajes tienen que ser Cristo céntrico. Mis canciones, Cristo Cristo céntrico. céntrico. Porque Cristo vive En mí. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Entonces, esta palabra representa también una confrontación de mentalidad. Y es la mentalidad que Dios quiere que sea operativa en nuestra vida, es la mente de Cristo. Otro gran capítulo que en algún momento quizás desarrollemos o vuestros pastores les estén enseñando, que es tener la mente de Cristo. Si Él vive en mí, yo tengo que manifestar su mente. Por eso Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Nada más que muchas veces a la mente de Cristo la ponemos a un lado y habla mi mente. No, mi mente no, la mente de Cristo. Amén. Amén. Gran capítulo entonces para mostrar la vida del Espíritu Santo. Aleluya. Deseo que esta palabra te haya representado, si es una confrontación, que entiendas que es el Espíritu Santo el que te está confrontando. Si es una palabra de aliento, es el Espíritu Santo el que te anima a más todavía. Pero por sobre todas las cosas comprender que Dios hoy necesita gente que conecte el cielo con la tierra. Gente que conecte los recursos del cielo con las necesidades humanas. Que conecte los ambientes de los cielos con los ambientes de la tierra. Por eso es que la vida de Cristo hace que el cielo sea una realidad hoy aquí en la tierra. Amén. Amén. El cielo podés vivirlo hoy. Aleluya. No estés esperando morirte para vivir la vida del cielo. No, hoy la vida del cielo podemos vivir. Hay una palabra allí en el libro de Deuteronomio para que vengan días de los cielos en la tierra. Y eso es posible por la vida del Espíritu Santo. Amén. Entonces manifestar la vida de los cielos aquí en la tierra. Porque el que habita en los cielos y todo lo llena en todo está en tu vida. Y si está en tu vida, lo que está en el cielo puede estar en la tierra. Entonces lo que corresponde es manifestar. Dar un aplauso y un y damos gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Perdónenme ahora si se les enfriaron los aviones. No importa. Amén. Gloria a Dios. Pero te vas a ir con esta comida del cielo. Amén. Gloria a Dios. Abrazar que está a tu lado y sentirte parte de ese cuerpo. Amén. Amén. No te quedes solo. Acercate a alguien. 2, 3 personas. Júntense con el hermano ahí, pero nadie se quiere solo. Decide, sos parte de Cristo. Te siento identificado con Cristo. Siento Gloria a Dios.
Amén. Abrácense ahí, vamos a tenernos una oración. A nadie esté solo. Allí atrás vos estás solito, así que amén, gloria a Dios. Iban Pedro y Juan juntos. Lo primero para manifestar es aprender a estar juntos. Amén. En ese juntarse comienza el proceso de la unidad. Amén. El abrazar a tu hermano o a tu hermana o estar siempre compartiendo es saber que somos parte de un cuerpo y que el Cristo que está en mí es el que está también en mí. Amén. Por eso da placer abrazar a un hermano. Papá, te doy gracias, muchas gracias por esta mañana. Te doy gracias por la realidad de tu palabra. Una palabra que nos edifica, Señor, que representa también muchas veces una confrontación para dejar de ser parte de una iglesia vacía de tu presencia, de ser expresión de lo religioso para comenzar a ser una iglesia que representa la vida del Espíritu. Como este hombre, Señor, que era despreciado, era solamente vivir de lástima, pero un momento cuando hubo un hombre junto a otro hombre de Dios, que dieron lo que había en ellos, la realidad de este hombre cambió. Y a través de la realidad de un hombre que cambió, el cambio vino para una iglesia. Y la iglesia se multiplicó por un hombre que había recibido un cambio en su vida. ¿Cuántas cosas vos tenés preparado para esta congregación, Señor? Una congregación que represente también las multitudes que hay en esta ciudad que aún no te conocen, Señor. Pero aquí, Señor, hay un grupo de hombres y de mujeres que están dispuestos como Pedro y Juan dar lo que tienen. Aleluya. Oh, Señor, dar lo que tienes. Es darte a vos, Señor. Es darte en favor de la gente la manifestación del poder del Cristo que vive en nosotros. Bendigo a los pastores de la iglesia, Señor. Bendigo el liderazgo que se está formando. Bendigo a los hermanos que se congregan, Señor. Los bendigo a todos, Señor. Que esta palabra abra para ellos un panorama, Señor, de lo que querés hacer en este tiempo presente, Señor. De lo que querés hacer con ellos y a través de cada uno de ellos. Sus manos sean expresión de tus manos. Las manos de ellos puedan ejecutar, Señor, esa conexión entre el cielo y la tierra. Vos estás esperando esa conexión de tus hijos, porque vos estando en ellos representás el cielo. Y esa mano, la mano de ellos, es lo que vos necesitas para conectar a la miseria humana, la necesidad humana, Señor, será suplida y será erradicada por una mano, Señor, que te interpreta, una mano que te representa aquí en la tierra. Bendigo a esta iglesia filial, Mar del Plata. La bendigo para anhelar que en este año comiencen grandes cambios. Porque hay un grupo que quiere decir, no tengo plata ni oro, pero tengo algo para dar. En el nombre poderoso de Jesucristo, comenzá a levantarte en la vida, comenzá a andar, comenzá recibiendo el Cristo que está en mi vida. Todas tus cosas van a cambiar. Será ese mensaje que entregarán a tantos que están en la puerta, que no quieren entrar, que no quieren comprometerse. Señor, jamás, pero jamás, Señor, dejemos a alguien en la puerta. Abramos el corazón hospitalario de la iglesia para recibir a todos, porque es en el seno de todos nosotros donde vos querés manifestar tu gloria y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale gloria a Dios. Porque sí. Vamos, Señor. Cuando tenés que aplaudir, aplaudir mañana por entusiasmo. Amén. Gloria a Dios. Ahora te pido que levante tu mano derecha. Levanta tu mano derecha. Quiero orar para pedir que el Cristo que está en tu vida se manifieste en tu vida. Si estás enfermo, el Cristo que sana está en vos. Si tenés necesidades, el Cristo que está en vos es el que suple todas las cosas.
Si tenés peticiones que parecen difíciles de recibir respuesta, el Cristo que está en tu vida es el que todo lo puede hacer. Señor, quiero darte gracias por vivir y por habitar en nosotros. Gracias. Ahora las manos de tus hijos levantan, Señor, para expresarte y pedirte, Señor, que te manifestes en la vida de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo. Vos que vivís en el enfermo, te ruego que te manifiestes con sanidad. Vos que vivís en el que tiene carencias, todas las cosas te pertenecen y todo lo tenés. Manifestate dándole lo que ellos necesitan. Señor, en aquellos que están transitando conflictos, vos estás en ellos. Y vos dijiste, mis pasos dejo, mis pasos doy. Señor, los matrimonios aquí representados representan también el poder del uno. Vos que vivís en el esposo y en la esposa, manifestate con el poder del uno a través de ellos dos, Señor. Yo te ruego tu manifestación en la vida de los que han levantado sus manos, en su carencia, su necesidad o su dificultad. Glorificate en ellos, Señor. A través de esa necesidad, manifestarte dando honra y gloria a Dios, manifestando tu gloria y tu presencia. Y nosotros te alabaremos, te bendeciremos y sabremos que tendremos un testimonio de vida de lo que es Cristo viviendo en nosotros. En el nombre de Jesús.